Ya. Muy bien. Bueno, estos son algunos de los síndromes laborales, ¿no? Y que se pueden llegar a presentar, o cuando estén incluso ya en el área, pueden detectar que tiene alguno de sus compañeros de trabajo o alguno de los miembros de su equipo de trabajo. Y bueno, uno de ellos es el síndrome de Ganímedes, que están limitados a una sola tarea. Bien. Monse, ¿me puedes apoyar, por favor, con el síndrome de Ganímedes? Claro, Miss. Dice, se cataloga como un síndrome gerencial que se produce entre los supervisores con respecto a sus subordinados. El síndrome Ganímedes es aquella actitud orientada a la explotación de una cualidad del subordinado, limitado su desarrollo a un área específica o parte del proceso, la cual es asumida por el supervisor en beneficio propio. Es la definición en que se recoge un artículo de la consultora CNI. Según la actitud puede surgir ante cualquier tipo de trabajo, si en un área específica de aplicación, pero donde se persigue más el beneficio de la organización que la del empleado. La pérdida de comunicación, el desinterés progresivo del trabajador afectado son algunas de las consecuencias inmediatas. Sí, como les comentaba, este tipo de síndromes son colaboradores a los que no se les permite cambiarse de área o ascender a algún otro puesto, sino porque como hacen tan bien lo que hacen, como cumplen muy bien sus funciones, los limitan a esa área y no les dan esa oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de cambiar, ¿no? Por lo menos si no ascenderlos, pero sí cambiar a otra área. Entonces, eso empieza a tener repercusiones en el colaborador. Ya hay una apatía, hay un desinterés, ¿no? Con respecto de la empresa, ya incluso aumentan la tasa de ausentismo. ¿Por qué? Porque ya no se siente motivado para trabajar ahí, porque sabe que no hay nada más que la empresa le pueda o le quiera ofrecer. Tal vez sí le pueda, pero no le quiere ofrecer, ¿no? Entonces es uno de los síndromes que, bueno, más comúnmente se pueden encontrar en cualquier organización. Y vamos con el otro. Síndrome de Solomon, condicionados por la visión del conjunto. ¿Estás ahí, Cris? ¿Puedo leer yo, Miss? Claro que sí, por favor. Ok. Síndrome de Solomon, condicionados por la visión del conjunto. Se dice que padecemos el síndrome de... Es Solomon, ¿verdad? Solomon, ajá. Ajá. Cuando tomamos decisiones o adoptamos comportamientos para evitar sobresalir o destacar demasiado dentro de la organización. También alude a cuando nos boicoteamos para no salir del camino que transita la mayoría. El síndrome obedece a un estudio realizado por el psicólogo estadounidense Solomon Asch, donde quedó demostrado que la mayoría de nosotros asumimos conscientemente y de manera voluntaria las opiniones de la mayoría para ser aceptados por la comunidad. Muy bien, gracias, Lu. Cuando por temor a destacar, cuando por temor a que, bueno, se nos señale de que, bueno, sobre todo cuando se trata de colaboradores nuevos que se unen a una organización y tienen ese miedo de destacar, aunque sepan que, bueno, lo que van a opinar o lo que van a aportar es coherente, tienen ese miedo a destacar y que pueda, pues, generar algún problema o alguna situación con sus compañeros de trabajo. Entonces, por ese temor, prefieren no opinar o prefieren, no quieren sobresalir. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, mejor tomar una actitud, pues,
silenciosa, no destacar, para, bueno, evitar ciertos conflictos. Síndrome de Estocolmo laboral. Empatía con el explotador. Sam, ¿me puedes apoyar, por favor? ¿O quién está? Ah, muy bien. ¿Me escuchan? Es que como estoy en mi computadora y en el teléfono, pues no. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, a ver, es el síndrome de Estocolmo laboral, ¿verdad? Así es, por favor. Ok, el síndrome de Estocolmo es el que suele atribuirse a aquellas víctimas de secuestro que acaban compartiendo y justificando las causas que llevan a los secuestradores a dicho comportamiento. En este lugar de sentirse como una víctima, acaba desarrollando empatía, trasladando al entorno laboral, podría decidir que surge el empleado, se aferra a permanecer en un empleo donde el ambiente es hostil. A diferencia del síndrome clásico, aquí la víctima no es forzada a estar en algún lugar, sino que lo hace por su propia voluntad. Gracias. ¿Habían escuchado acerca del síndrome de Estocolmo? ¿Solo el síndrome de Estocolmo? A ver, ¿qué habían escuchado del síndrome de Estocolmo? Yo no. Bueno, yo lo vi en una película hace mucho tiempo donde el secuestrador, como que sintió como cierta empatía por No el por esta secuestrador, persona. la víctima. Ajá. ¿Es la víctima? Sí, la víctima hacia su secuestrador y ya desarrolla como un... quién sabe, algunos, por ejemplo, hay casos de chicas que por su secuestrador terminan siendo, pues, se Ajá. enamoran y O sea, ya es no... que es viceversa, perdón, es viceversa. O sea, bueno, la película que yo vi fue el secuestrador hacia la víctima, pero de la víctima al secuestrador, o sea, también hubo como que los dos como que tuvieron cierta empatía. Entonces, pues le ayudó a que se escapara y pues ya él quedó así como que, no sé, diciendo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Pero no lo descubrieron. Bueno, el síndrome de Estocolmo, gracias Lu, gracias Michelle. Hablando en otros términos, en otros temas, bueno, sucede cuando la víctima se enamora de su verdugo, se enamora de su secuestrador. Bueno, eso pasa en las organizaciones cuando un colaborador, por más que no le esté pasando bien, por más que hay un jefe que lo trata mal, por más que sufre de acoso laboral, bueno, él está ahí y no se sale de eso, por más que pueda tener otras opciones para cambiarse a otro empleo, prefiere no hacerlo por este temor o por este arraigo que tiene a ese, pues ese estilo de comportamiento o ese estilo de ambiente laboral. Entonces, hay otro término que se llama indefensión aprendida, o indefensión adquirida, en la que la persona, por más que le esté pasando mal en una situación o con una persona, vamos a guiarnos por un entorno laboral, por más que les esté pasando mal, tiene este miedo de cambiarse, por más que tenga otras opciones, se frena por este miedo a lo desconocido y porque ya normalizó ese mal clima laboral, ese maltrato por parte de su jefe, ese maltrato por parte de sus jefes, porque ya normalizó, porque una cosa es el estrés que tenemos todos día a día con el trabajo, pero otra cosa es un estrés laboral por ejemplo, mobbing, por acoso laboral, ¿no? Entonces, llega un punto en el que el colaborador ya normaliza eso y no se da cuenta que, bueno, eso está mal porque le está haciendo daño,
pero como ya lo tiene tan arraigado, ya lo normalizó, por eso es que es muy difícil que se dé cuenta y eso hace que genere una relación de codependencia. No, porque no solamente se pueden dar relaciones de codependencia, perdón, pues hablamos sentimentalmente, no solamente por ahí va, sino también en el entorno laboral, ¿no? Se da esa codependencia que por más que tú tengas otras opciones de buscar empleo o que simplemente puedes hacer otras cosas en lo que sale una posición en la que tenías en la empresa, tú prefieres estar ahí aunque te traten mal. Entonces, es desligarse, es desaprender, es el no normalizar ese acoso o esos malos tratos o ese mal clima laboral, sino ver más allá, ¿no? Entonces, más adelante les voy a presentar una breve historia que habla acerca de eso. Y bueno, ahora vamos con el síndrome de Burnout, que también es otro que les mencionaba. Michelle, ¿me apoyas por favor con el síndrome de Burnout? Sí, dice, a ver, déjale algo un poco más grande aquí. Dice, los psiquiatras suizos Philipp Reutlin y Peter Werder identificaron en 2007 un nuevo síndrome laboral que denominaron burnout, que podría traducirse por aburrimiento extremo. Este fenómeno se produce cuando existe la combinación peligrosa de tres elementos: aburrimiento del trabajo, escasa exigencia por parte de los superiores y desinterés debido a la ausencia de tareas. Las principales consecuencias son que el individuo se siente insatisfecho, desesperado, sin interés. Según Juan Moisés de la Serna, doctor en psicología, la inacción en el puesto de trabajo se acaba convirtiendo en un fuerte estrés. Entre las causas que identifica a este artículo se encuentran la falta de planificación, duplicidad de funciones en otros puestos, acaparamiento de las tareas más motivadoras por parte de los superiores u otros compañeros, tareas muy rutinarias, sobrecualificación para el trabajo que desempeña o a falta de promoción interna, entre otros. Muy bien, gracias. Es cuando la persona, lo decía ahí en la presentación, cuando está sobrecalificada para el puesto. Un caso, ¿no? Alguien que tiene una carrera profesional, cierta experiencia en determinada área, pero que de repente no se la ponen en recepción, ¿no? En recepción, lo básico, contestar llamadas, atender personas, canalizar, pero esa persona está acostumbrada a trabajar por objetivos, a tener mayores retos, a que se le den pues compromisos fuertes, es decir, que trabaja sobre metas. Y la ponen en recepción en un lugar donde pues va a tener como actividades, sí, que va a tener que cumplir, pero que no le van a generar esos retos, que el colaborador va a sentir que no hay una mayor oportunidad de crecimiento profesional, ¿no? Cuando es un colaborador que estaba acostumbrado a trabajar sobre metas, eso va a generar, bueno, desinterés, apatía, y va a llegar a un punto hasta que tome la decisión de renunciar, ¿no? Si por ejemplo la primera vez que él pidió que se le hiciera un cambio y la empresa o su encargado hizo caso omiso de esa solicitud, bueno, no solamente va a generar desinterés o apatía, va a generar también ausentismo y, como les decía, hasta llegar a un punto en el que la persona, bueno, decida decir gracias, pero bueno, va en busca de nuevas oportunidades, ¿no? También, bueno, porque de tanto tiempo que esté en un área, no sé, una persona que
lleva más de 5 años en determinado departamento, en determinada área y no se le ha dado la oportunidad, no se le ha capacitado, no se le ha promovido, no se le ha cambiado de departamento, bueno, también puede generar eso. Va a generar en él, bueno, esa falta de desinterés hasta cuando llegar al punto que ya les había comentado, que es el de, pues, renunciar. También está tecnoestrés, fatiga informática. ¿Me puedes apoyar, por favor, Diana? Sí. Tecnoestrés, fatiga informativa. Dice, algunos la definen como una nueva psicopatología en la era digital. Según Jonathan García Allen, psicólogo y director de comunicación de Psicología y Mente, el síndrome fue bautizado por la psiquiatra norteamericana Cray Broad en 1984 en su libro Tecnoestrés, The Human Cause of the Computer Revolution, quien primeramente definió este fenómeno como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable. Dice, otra definición ya más reciente que recoge García Allen corresponde a Marisa Salanova, profesora de psicología en la Universidad Jaume I de Castellón, según la cual el tecnoestrés sería un estado psicológico negativo que se relaciona con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación o con la amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene... Adelante, perdón. Sí, por favor. Okay. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC, que provoca un alto nivel de activación psicofisiológica, malestar y el desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. Muy bien, gracias, Diana. Sobre todo se da, no generalizo, pero si nos vamos en cuanto a las generaciones, y repito, no generalizo, de repente y nos remontamos a todo esto del COVID, en el que todos los maestros tuvieron que hacer uso de la tecnología, y a lo mejor había maestros que no estaban como muy pues familiarizados, ¿no? con estas plataformas y con determinados equipos o páginas. Es decir, en cuanto a la tecnología, pues sí les causó algo de estrés, ¿no? El de, bueno, me tengo que adaptar, o sea, pasaron de un aula al uso de las TICs, ¿no? Entonces, eso generó o pudo generar estrés en ellos si no estaban preparados para usar esas plataformas. ¿Por qué? Porque uno, ver quién le apoyaba, ver quién les enseñaba. Dos, el dominarlos, el momento de estar en la clase, poder manejarlos. Entonces, para algunas personas puede causar estrés o un tecnoestrés el uso de las nuevas tecnologías si no están preparadas o si no están capacitadas para poder utilizarlas. Entonces, bueno, nos vamos con este ejemplo de que de repente pasamos del aula a estar completamente o hacer uso completamente de la tecnología, pues sí pudo haber generado estrés Eso o cansancio informativo. ¿Mande? Eso sí es cierto, el tecnoestrés. A mí me pasó en mi trabajo con el Excel. ¿Con el Excel? Casi yo no usaba Excel y pues como yo era cajera, todo se hacía pues las fórmulas ahí en Excel para que cuadrara, ¿no? Y yo me desesperaba mucho, yo no podía, yo lloraba porque no me daba de plano, pero ya me fueron enseñando y sí,
le fui agarrando la forma. Sí, o por ejemplo, cuando te presentan alguna herramienta nueva o algún programa nuevo, digo, y hablando de cualquier generación, digo, empecé con el ejemplo de los baby boomers, pero a cualquier generación le puede pasar esto. Nos podemos sentir estresados por el uso de una nueva tecnología, algún nuevo programa, alguna nueva herramienta tecnológica. Entonces, eso le puede pasar a cualquier generación. Muy bien, gracias Sam por compartir tu experiencia. Sí. Y muy bien, ahora vamos con el síndrome de Cronos, miedo patológico a ser desplazado. Pero bueno, antes de abordar como tal el síndrome, hay que ponerlo en contexto. Este síndrome viene de la mitología griega, que Cronos era un dios que por miedo a ser destronado, por ser reemplazado por uno de sus hijos, ¿no? Que el oráculo le dijo que uno de sus hijos lo iba a matar y le iba a quitar pues su reinado. Entonces, cuando empezaron a nacer sus hijos, él se los comía. Entonces, digo, hablamos de mitología griega. Se los comía, entonces, hasta que uno de sus hijos fue salvado por su madre, y en lugar de darle a ese hijo, le dio una roca y se comió la roca. Entonces ese hijo, al crecer, pues efectivamente se cumplió lo que el oráculo le dijo a Cronos, destronó a su padre, lo mató y bueno, logró salvar a sus hermanos. Bueno, ahí pueden encontrar en internet la historia completa de Cronos. Está muy interesante, es mitología griega. Pero bueno, eso es para entrar en contexto. El síndrome de Cronos, miedo patológico a ser desplazado, suele afectar a las personas que ocupan puestos superiores, atenazados por el miedo a ser desplazados o sustituidos. Proviene de la mitología griega y el miedo del dios griego Cronos a ser destronado por sus hijos. En el mundo de las organizaciones empresariales, suele relacionarse con perfiles ejecutivos que impiden que su equipo o los subalternos destaquen por miedo a perder su reputación. El mismo desprecio que suelen manifestar con los empleados se traduce en absoluta obediencia cuando tratan con sus superiores. Es ese miedo a que, bueno, no te voy a capacitar, no te voy a dejar sobresalir. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo a que lo sustituyan, ¿no? En lugar de pensar, bueno, te capacito para que a mí me puedan pues ascender a otro puesto, en lugar de pensarlo así, lo piensan como, no, porque me puedes quitar el puesto, no me puedes quitar el trabajo. Y bueno, pero eso pasa con sus subalternos. Ya cuando se trata de personas más arriba jerárquicamente hablando, bueno, se traduce a una absoluta obediencia hacia ellos. Y bueno, ahora vamos con el síndrome de Anat. Ganar prestigio con ideas ajenas, ¿no? Muy bien, ¿me apoyas, por favor? Quédense aquí. Laura. Sí, profe. Gracias. Dice, el síndrome de Anat, ganar prestigio con ideas ajenas. Los expertos lo relacionan con la conducta deliberada de una persona o un grupo de apropiarse de ideas ajenas para atribuírselas como propias y presentarlas como tal ante sus superiores. Se trata de una conducta que suele relacionarse con los mandos, pero puede darse en cualquier nivel dentro de la organización, dado que son conductas oportunistas, con pocos valores éticos y más propia de empresas de organización vertical, en la que más que incentivarse el talento personal, se atiende a los mandos,
La consecuencia puede ser la fuga de talento, desinterés en el trabajo y malas relaciones laborales. Muy bien, gracias. Bueno, como cuando un compañero de trabajo, bueno, voy a cortar tantito porque se va a apagar, pero así como nos salimos, volvemos a entrar. ¿Muy bien? Ok.